Hey, ¿qué pasa familia? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar de un tema interesante que mucha gente me ha preguntado. ¿Por qué hay terminales de un mismo modelo que tienen peor vida de batería? ¿Todos los móviles de un mismo modelo que salen de la fábrica son idénticos? Muy buena pregunta. Pues ahora os contesto y creo que os vais a quedar un poco sorprendidos. Efectivamente, cada móvil que sale de fábrica es distinto y depende del que te toque tendrás mejores o peores resultados. Básicamente, y para simplificar, vamos a hablar de vida de batería. Bueno, pues lo que tenéis dentro del chip, que llamamos comúnmente chip, se llama SoC, System on Chip, que es, bueno, es todo un conjunto de elementos que forman la funcionalidad del chip. En este caso, pues la GPU, la parte gráfica, la parte de codificación y codificación de vídeo, comunicaciones, CPU, lo que es la CPU en sí, etcétera. Entonces, en las factorías donde se producen estos chips, son los fabs, que se llaman comúnmente fabs. Por ejemplo, Qualcomm es un fabless semiconductor, significa que ellos mismos no tienen su propia fábrica, sino que se lo encargan a una fábrica, el diseño lo pasan ahí y los de la fábrica pues se encargan de producir estos chips. Bien, la forma como estas fabs, estas fábricas, producen estos chips, y para simplificar, porque esto habría que hacer otro vídeo donde explico en más profundidad y más detalle cómo se hacen, básicamente crean unas obleas, son como unas pizzas grandes, donde, simplificando otra vez, lo que hacen es imprimir con luz, entre comillas, un montón de chips para ocupar toda esa oblea. Esa oblea es un material que cuesta muchísimo dinero, con lo cual intentas aprovechar al máximo el espacio creando pues un montón de chips. Y después lo que hacen es coger eso y dividirlo y sacar los componentes, los chips uno por uno. Bien, una vez han hecho esto, lo que hacen es pasar unos test muy rigurosos para confirmar de que esos chips se han producido correctamente, que no tienen ningún defecto de fabricación, pero aparte, lo que hacen es un proceso de clasificación de calidad de chips, porque no todos los chips en esa misma oblea se producen con la misma calidad. Me voy a explicar. Ese proceso es el que llaman ellos internamente binning. Binning lo que significa es clasificar por calidades. Cada chip se coge y se testea, se prueba para comprobar cómo se comporta. Hay chips de muy buena calidad, que son los binnings más altos, que esos los venderán pues con frecuencias quizás más altas o con calidades, diferente marketing, o te tocará en el mismo teléfono porque solo monta un modelo de chip, te puede tocar ese. La diferencia más grande en ese tipo de chip, que es el mejor de todos, el de mejor calidad, es que en una misma frecuencia de trabajo puede operar con voltajes mucho más inferiores, muy poco voltaje en comparación con el peor. ¿De acuerdo? Se cogen, por ejemplo, 5 chips y se testean. Se testea con unos voltajes bajos y se ve que ese chip no es estable a ese voltaje bajo. ¿Qué se hace? Se sube un poco el voltaje y se pone que ya no es el mejor, de mejor calidad ese chip, se le baja un peldaño. Se vuelve a testear y si ese chip funciona bien a esos voltajes, se le mantiene en ese binning y se dice que es un binning de nivel 5, que es muy bueno. Pongamos que el nivel 6 es súper bueno y el nivel 7 es perfecto, el mejor de todos. Que en nivel 5 no es estable, se pasa a nivel 4 y se prueba con un voltaje un poco más alto. Que no es estable, se prueba nivel 3 y se sube el voltaje. Que no, nivel 2, se sube el voltaje. Hasta llegar al nivel 0, que digamos que necesita una cantidad de voltaje bastante importante en comparación con el nivel 7, que es el mejor de todos, que con muy poco voltaje funciona perfectamente. A partir de aquí ya podéis ver que pues hay 7 niveles de operación. Normalmente el binning de nivel 0 no debería de venderse directamente, es un chip de muy mala calidad, o debería de venderse a unas frecuencias menores de trabajo, pero aún así ese chip es muy dragón, porque a más voltaje, más consumo energético y más calor. Bien, tenemos del nivel 0 el peor de todos, el que chupa más, el que es más dragón y el que genera más calor. El nivel 7 es el que necesita menos voltaje, con lo cual chupa menos, con lo cual consume menos batería y genera menos calor a la misma frecuencia operativa.
Bien. Evidentemente en las fábricas, en las fabs estas, todo se aprovecha, no se tira nada, excepto si realmente ese chip es que no es estable a ningún voltaje, entonces evidentemente no lo pueden vender, porque tiene que garantizar ciertos mínimos. Pues esto es el binning, y todos los chips que se producen en todas las fábricas, incluso no solo los chips de móviles, sino los chips de ordenadores normales, los chips de Intel, AMD, todos pasan por ese tipo de... En los chips de Intel y AMD, cuando mi época de overclocker y tal, si te tocaba un binning de buena calidad, significaba que tú podías hacerle un overclock más bestia, podías subirle más la frecuencia y digamos que necesitabas menos voltaje para estabilizarlo a ese overclock de frecuencia. Pero por ahora en este vídeo no voy a entrar en esos detalles. Lo que nos interesa en los móviles es que consuma el mínimo posible de batería, que se caliente lo mínimo posible y que sea lo máximo estable posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo he dicho, a mejor binning, mejor calidad y mejores características de tu móvil, siendo de la misma línea, del mismo producto y de la misma versión. A nivel de vista de código, por ejemplo, cómo el kernel gestiona eso, ¿no? De los binnings y tal. Bien. En el kernel hay unos archivos se llaman DTS, DTSI, que son los Device Tree Reference, que básicamente simplificando tienen un montón de configuración de un montón de características del hardware que compone ese teléfono. Antes lo que se hacía, antes de que existiera esa estructura de DTS y se incorporara al kernel, lo que se hacía era, dentro del código, el fabricante metía toda la configuración y todos los parámetros, con lo cual era como una especie de ensalada espectacular, donde tenías código mezclado con variables, mezclado con configuración, era caótico, y para mantener eso era como demasiado follón. Entonces lo que decidieron es, bueno, pues vamos a implementar lo del DTS, el Device Tree Reference, y allí ponemos toda la configuración. Y así el hardware que no se puede detectar, digamos, al arranque, hay que parametrizarlo de una forma específica, podemos poner ahí las características. En lo que nos ocupa a nosotros, que es lo del binning, pues lo que hay son unas tablas, unos arrays. Lo que es el PBS, lo que es el grado de calidad de binning, digamos el 0 peor a 7, está grabado dentro del SOC. Es uno de los muchos campos y registros que están dentro grabados, con lo cual ese SOC se puede identificar como yo soy, yo qué sé, calidad 4. Entonces dentro de ese archivo de configuración, que cuando arranca el kernel lo lee y lo procesa, él mira unas tablas, determina que necesita mirar la tabla 4, mira la tabla 4 y ahí lo que tiene son pares de frecuencias y voltajes, que eso el fabricante previamente los ha metido a mano porque ha hecho sus pruebas y sabe que a tal frecuencia necesita tal voltaje para ese chip en concreto, a tal otra frecuencia, tal voltaje, tal frecuencia, tal voltaje. Evidentemente, si alguien mira ese archivo, si cogéis el kernel y miráis los DTS para vuestro SOC específico, vais a ver pues, los distintos voltajes, cómo van cambiando, cómo van subiendo conforme peor es la calidad de ese chip. Y eso es en todos los móviles. A partir de ahí, pues bueno, podéis ya entender enseguida por qué hay algunos móviles que, siendo idénticos, uno se comporta mejor que el otro, uno se calienta más que el otro, o uno tiene más vida que el otro. En mis tiempos, cuando estaba haciendo el Shinto kernel para el Note 3, el Samsung Note 3, me acuerdo de una anécdota de un americano que estaba súper emocionado porque gracias al Shinto kernel, pues por fin su teléfono era estable. A mí me extrañó. Bueno, me explicó un poco su historia, me comentó que había comprado el móvil en Estados Unidos, justo que había salido, y siempre le había dado problemas de estabilidad, ¿no? Que estaba trabajando con él y depende en qué situaciones, pues o se le colgaba o se le reiniciaba. Y yo, hostia, pues eso es como bastante fuerte, ¿no? Y me decía, gracias a tu kernel, pues ahora parece que me va bastante más estable, aunque depende de qué situaciones, a veces no. Y yo dije, bueno, pues oye, deja que lo investigue un poco, me voy a mirar y tal. Y hablando con él y depurando un poco, digo, hostia, es que tu terminal lleva un SOC PVS 0. O sea, ¿cómo te han vendido ese teléfono? Si ese chip es tan malo, tan malo, tan malo,
que no deberían de venderlo. O sea, ¿cómo tienen la jeta los de Samsung de venderte ese chip? Y ese teléfono con ese chip tan malo. Y que yo supiera en esa época, creo que el peor que había visto en el mercado era un PVS-1. Y al que le tocaba un PVS-1 le decía, bueno chico, bueno, mala suerte. Yo tenía un PVS-3 y bueno, no estaba ni mal ni bien, era regular. Suficiente, pero a mí me hubiera gustado tener un PVS-5 o 6 o 7 que era como el santo grial. Pues ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que entrar en la configuración del DTS, donde están todos los parámetros de frecuencia-voltaje, y lo que hice fue subirle esos voltajes, porque muchas veces lo que le pasaba es que cuando tenía que reiniciar el teléfono, a veces se le reiniciaba constantemente, porque cuando arranca el teléfono necesita toda la potencia, es como que está saturado y necesita toda la potencia posible, con lo cual trabaja a la frecuencia más alta que puede en ese momento. Y a cuanta más frecuencia y más presión le metas, pues más voltaje chupa y más inestable se vuelve. Y dependiendo de otros parámetros como el calor y tal, pues todo influye a que eso se vuelva inestable. ¿Qué tuve que hacer? Pues le tuve que subir un pelín los voltajes. 0,10, 0,10, 0,15 cada punto, para que fuera al menos estable mientras arrancaba el teléfono. A partir de ahí ya el chico súper emocionado, súper contento, feliz, se había quitado un peso encima porque el teléfono ya lo podía arrancar sin temor a que, bueno, pues a que entrara en un boot loop constante de reinicios hasta que al final decidiera el teléfono arrancar estabilizado. Pues esta la historia de los chips, es una historia bastante excitante y repito, todo se aprovecha porque realmente producir una oblea de estas cuesta muchísimo dinero. No es algo barato, no es algo que tú puedas decir, uy, como este no es perfecto, lo tiro a la basura. No, se aprovecha todo, excepto los que salen ya, que salen, que eso es imposible que funcionen y evidentemente tampoco quieren tener reclamaciones masivas de poner chips que están defectuosos de fábrica. Así que efectivamente, ningún teléfono va a ser idéntico al otro, no es como una replicación perfecta al 100%, sino que, bueno, depende cuál chip te toque, pues tienes más suerte o menos suerte y el teléfono te puede ir un poco mejor, un poco peor o muy peor, dependiendo de la versión que te toque. Y nada, en otro vídeo explicaré un poco más el proceso de cómo se fabrican las obleas estas, el mundo fascinante de qué se hace con la luz, los nanómetros, cómo tienen que hacer un montón de trucos para conseguir poder hacer eso, el que cada vez es más complejo, etcétera, etcétera. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido entretenido y si os ha gustado, pues le dais un buen like, os suscribís, que la familia está creciendo, lo cual me emociona un montón. Y cualquier comentario me lo dejáis abajo y me comentáis lo que sea. Hasta el próximo vídeo, familia.